¿Alguna vez han tenido uno de esos sueños tan vívidos, tan reales, que al despertar necesitan un momento para darse cuenta de que no fue cierto? A mí me pasó algo así, pero al revés. Viví algo tan increíble, tan fuera de lo común, que durante días estuve convenciéndome a mí mismo de que no había sido un sueño. Y hoy quiero contarles esa historia. Todo comenzó en un viaje que no estaba planeado. Tenía una semana libre y por un impulso compré un billete de tren al lugar más remoto que encontré en el mapa. Un pequeño pueblo montañés del que nunca había oído hablar. No tenía hotel, no tenía plan, solo una mochila y el deseo de desconectar del ruido de la ciudad. El viaje en tren fue largo, serpenteando por valles verdes y túneles oscuros. Cuando finalmente llegué, el sol se estaba poniendo, tiñendo las cumbres de un naranja espectacular. El pueblo era exactamente como lo imaginaba. Calles de piedra, casas con tejados de pizarra y un silencio que casi se podía tocar. El aire olía a leña y a tierra húmeda. Encontré una pequeña posada, la única del lugar, regentada por una señora mayor, amable y de pocas palabras, llamada Elena. Me dio una habitación sencilla con una ventana que daba directamente a la montaña. Esa noche dormí profundamente, arrullado por el silencio absoluto. A la mañana siguiente, decidí explorar. Caminé sin rumbo, siguiendo un sendero que se adentraba en el bosque. Los árboles eran altos, centenarios, y formaban una cúpula de hojas sobre mi cabeza. El sol se filtraba a través de ellas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Me sentía como el único ser humano en kilómetros a la redonda. Y fue entonces cuando lo vi. Apartado del sendero principal, casi oculto por la maleza, había un arco de piedra cubierto de musgo. Parecía antiguo, como la ruina de una construcción olvidada. La curiosidad me pudo. Me abrí paso entre las ramas y lo crucé. Al otro lado el bosque era diferente. No sabría cómo explicarlo. Los colores parecían más intensos. El aire vibraba con una energía extraña y el sonido de los pájaros era distinto, más melódico. Seguí caminando, con una sensación de asombro creciendo en mi interior. Fue entonces cuando llegué a un claro y vi el lago. No era un lago normal. Sus aguas eran de un color turquesa tan brillante que parecía irreal, casi luminoso. Estaba rodeado de flores que no había visto en mi vida, de colores imposibles y formas exóticas. Y en el centro del lago, sobre una pequeña isla, se alzaba un árbol solitario. ¿Pero qué árbol? Sus hojas no eran verdes, sino plateadas, y brillaban con la luz del sol como si fueran de metal pulido. Me senté en la orilla, hipnotizado por la belleza de aquel lugar. Sentía una paz que nunca antes había experimentado. Era como si todas las preocupaciones, el estrés y el ruido del mundo moderno se hubieran desvanecido al cruzar aquel arco de piedra. Pasé horas allí, sin hacer nada más que observar y respirar. Perdí la noción del tiempo. Cuando el cielo empezó a teñirse de tonos rosados, supe que debía volver. Me levanté a regañadientes y deshice el camino. Crucé de nuevo el arco de piedra. Y al instante, todo volvió a la normalidad. El bosque recuperó sus colores familiares, el aire su quietud habitual. Fue como salir de una burbuja mágica. Cuando regresé a la posada, Elena estaba preparando la cena. El olor a estofado llenaba el aire. Le conté, con la emoción todavía a flor de piel, lo que había visto. El arco de piedra, el lago de aguas luminosas, el árbol de hojas plateadas. Esperaba que me mirara como a un loco, pero no lo hizo. Simplemente sonrió. Una sonrisa enigmática. Pocos son los que encuentran ese sendero, dijo en voz baja. Y menos aún los que tienen el corazón abierto para ver lo que hay al otro lado.
Me contó una antigua leyenda del pueblo. Decían que aquel lugar era un refugio, un pedazo de un mundo antiguo que a veces, solo a veces, se dejaba ver por aquellos que lo necesitaban de verdad. Un lugar donde la naturaleza aún conservaba su magia original. Al día siguiente, intenté volver. Quería asegurarme. Necesitaba tocar de nuevo esa realidad. Busqué el arco de piedra durante horas. Recorrí cada palmo del bosque, pero no lo encontré. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. El sendero que me llevó allí había desaparecido. Era frustrante y confuso. ¿Lo había imaginado todo? ¿Había sido un sueño increíblemente realista provocado por el aire puro de la montaña? Regresé a la ciudad unos días después. La vuelta a la rutina fue un golpe duro. Los ruidos, el tráfico, el estrés, todo parecía amplificado. Durante semanas, me despertaba por la noche, con la imagen del lago turquesa y el árbol plateado grabada en mis párpados. Me cuestionaba mi propia cordura. Revisaba las fotos que hice en el viaje, pero no tenía ninguna de aquel lugar. En mi afán por vivir el momento, por absorber cada detalle, se me olvidó por completo sacar el móvil. No tenía pruebas. Empecé a pensar que, efectivamente, había sido un sueño maravilloso, una creación de mi mente que anhelaba paz y belleza. Era una explicación lógica y reconfortante. Pero entonces, mientras deshacía la mochila por última vez, algo cayó de un bolsillo lateral. Era pequeño y brillante. Me agaché para recogerlo. Era una hoja. Una pequeña hoja con la forma perfecta de una hoja de roble. Pero no era verde. Era de un color plateado metálico y brillaba bajo la luz de mi lámpara exactamente igual que las hojas de aquel árbol imposible. La sostuve en la palma de mi mano. Era real, sólida, fría al tacto. Y en ese instante, lo supe. No era un sueño. Aquella pequeña hoja plateada es mi tesoro más preciado. La guardo en una cajita en mi escritorio. A veces, cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso y gris, la abro y la miro. Es mi recordatorio personal de que la magia existe. De que hay lugares maravillosos escondidos a plena vista, esperando a que nos desviemos del camino y tengamos el valor de cruzar el umbral. Ese viaje cambió mi forma de ver el mundo. Me enseñó que no todo tiene una explicación lógica, que hay misterios que es mejor no resolver. Y sobre todo, me enseñó a confiar en mi propia experiencia, incluso cuando parece un sueño. Porque a veces, las cosas más increíbles son las más reales. Gracias por acompañarme en este recuerdo. Si alguna vez sienten el impulso de tomar un camino desconocido, háganlo. Nunca saben qué maravillas pueden encontrar. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y compartirla. Nos vemos en el próximo video.